Actividad 1, segundo corte. Mi pregunta de investigación: ¿en qué medida los miembros del Ejército de Colombia durante el desarrollo de las operaciones militares en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2010 fueron víctimas del conflicto armado como resultado de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez? El primer punto: los instrumentos propios de la investigación cualitativa a utilizar en la recolección de la información. La recolección de información se efectuará en el ambiente natural y cotidiano de militares afectados por el conflicto armado con las FARC en el periodo 2006 a 2010 en Colombia. Para ello se tendrá en cuenta cumplir con las dos fases. Uno, la inmersión inicial en el campo, en este caso unidades militares, centro de reclusión militar. Segundo aspecto, la recolección de datos para el análisis. Para ello se considerarán las 4 formas de recolección características de la investigación cualitativa. La observación participante: en este caso el investigador ya conoce el entorno y ha ganado la confianza del participante debido a la similar afectación que sufrió dentro del conflicto armado, enmarcado en los parámetros geográficos y de tiempo especificados en la pregunta de investigación. Se considerará la entrevista en profundidad a personas vinculadas a procesos penales, ya en libertad y privadas de libertad, sobre el tema específico con preguntas estructuradas y semiestructuradas. Posteriormente a ello se realizarán grupos de discusión, así se confrontarán los diferentes puntos de vista de los integrantes. De esta manera conocer las diferentes opiniones en el pensar y saber acerca de la temática. Finalmente, a través del análisis de documentos como lo son documentos personales, en este caso procesos penales, memorias, artículos de otras entrevistas, etc. Se almacenará y analizarán los datos de manera esbozada. Instrumentos propios de la investigación cuantitativa a utilizar en la recolección de información. Se considerará información confiable obtenida de la observación y la entrevista convertidas en datos. Para este caso, las estadísticas de personal militar afectado por el conflicto armado privado de libertad, derivado de los diferentes aspectos planteados en los objetivos específicos, además de estadísticas de combates en las fechas especificadas por parte del Ejército de Colombia, resultados operacionales, en especial bajas en combate, etc. ¿Cómo podría contribuir la etnografía a la investigación? A través del estudio directo de militares afectados por el conflicto armado en el periodo 2006 a 2010 en Colombia, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Nos permitirá tener datos más relevantes que utilizarán en investigación cualitativa y por ende un nivel de victimización en estos mismos de manera cualitativa. Con ello se podrá dar a conocer a través de la comparación de las características que definen a una víctima y definir la correlación con las características obtenidas de la población militar definida para la investigación. ¿Cómo se puede hacer uso de entrevistas en el tema de investigación? Para la presente investigación, la entrevista es el instrumento más valioso, dado que el tema requiere de nuevas bases que permitan un enfoque sobre un tema ya tratado y para muchos ya definido en su contexto y clasificación. Es este instrumento el que permitirá tener las prerrogativas para considerar en estudio las propuestas que de la investigación deriven y así contemplar la inclusión en otros términos a los militares inmersos en procesos penales derivados del conflicto armado con las FARC en el periodo 2006 a 2010 en Colombia, en los grupos catalogados como víctimas del conflicto armado. Se pide realizar un cuestionario de entrevista estructurada relacionado con el tema y del cual se le hacer 5 preguntas. Terminamos así las entrevistas en las que denominamos así a las entrevistas en las que a todos los entrevistados se les hacen las mismas preguntas con la misma formulación y el mismo orden. Algunos ejemplos. Primera pregunta: ¿participó usted en operaciones militares durante el periodo 2006 a 2010 en Colombia contra el grupo guerrillero FARC? Segunda: ¿está usted inmerso en algún proceso penal producto del desarrollo de operaciones militares en Colombia contra el grupo guerrillero FARC? Tercera pregunta: ¿considera usted que las políticas de gobierno entre el periodo 2006 a 2010 en Colombia incidieron en el desarrollo de las operaciones en relación con el conflicto armado con las FARC? Cuarta pregunta: ¿considera usted que es responsable de los delitos que se le indilgan dentro de su o sus procesos penales en relación con el conflicto armado con las FARC? Quinto: ¿considera que la Jurisdicción Especial para la Paz será un instrumento que definirá la verdad de los hechos y reconocerá las víctimas totales del conflicto para cada proceso penal? También se pide realizar un cuestionario de entrevistas semiestructuradas relacionadas con el tema. En este caso, el entrevistador dispone de un guión
que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. Algunos ejemplos. Primera pregunta. ¿Qué tipo de participación tuvo usted en las operaciones militares durante el periodo 2006 a 2010 en Colombia contra el grupo guerrillero FARC? Segunda pregunta. ¿Qué injerencia considera usted que las políticas de gobierno entre el periodo 2006 a 2010 en Colombia afectaron en el desarrollo de operaciones en relación con el conflicto armado con las FARC? Tercera pregunta. ¿Se considera usted víctima, victimizador o ninguno de los anteriores frente a los hechos que le afectan dentro del proceso penal en relación con el conflicto armado con las FARC? Cuarta pregunta. ¿Por qué decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y ello no lo convierte en responsable de delitos de lesa humanidad? Quinta pregunta. ¿Se considera usted una víctima del conflicto armado a raíz de las operaciones militares en relación con el conflicto armado de las FARC? Con estos puntos damos por terminada la primera actividad del segundo corte en metodología de la investigación.